Yo les voy a hablar sobre la trazabilidad del mol de las unidades usadas por laboratorios clínicos. Bueno, de manera general voy a hablarles sobre la definición del mol de manera muy general, sobre la trazabilidad de metodología al Sistema Internacional de Unidades, trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades, principalmente de las unidades que se utilizan en el laboratorio clínico. Y voy a ejemplificar su importancia con un ejemplo de creatinina, sobre el cual vamos a hacer las observaciones y las conclusiones. Aquí está de manera muy amplia la definición de lo que es la mol, que todos ya conocemos y que pueden encontrar en la página del BIPM. Y sabemos que el mol es la unidad de cantidad de sustancia en el Sistema Internacional de Unidades y está definida en base al número de Avogadro. Y aquí vemos de manera general que se independizó en 2019 esta definición de la definición del kilogramo, que es el esquema que vemos en el lado izquierdo. Y en esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es que cuando se hace la igualdad del número de Avogadro, que lo vemos aquí como 6.022, les comentaba que esta diapositiva podemos ver que el número de Avogadro nos permite definir la mol al hacer la igualdad de una mol entre 6.022, 140, 76 por 10 a la 23, entre el mismo número de Avogadro, ¿verdad? Y esto, ¿qué implica? Lo que implica es que el mol es la cantidad de sustancias de un sistema que contiene exactamente ese número de entidades elementales. Pero, sin embargo, esas entidades elementales, como vemos en la parte de arriba de esta diapositiva, pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones o alguna otra partícula o grupo de partículas. En el caso de clínicos, sabemos que de manera general van desde elementos hasta moléculas, proteínas, células e incluso organismos, como pudieron ser parásitos, ¿verdad? Entonces, para establecer la trazabilidad de las unidades de clínicos al Sistema Internacional de Unidades, pues tenemos que referirnos a esa entidad, ¿verdad? De la que estamos midiendo. ¿Y cómo establecemos esa trazabilidad? Pues lo hacemos a través de la medición. Tenemos que utilizar la medición de masa, independientemente de que en la primera diapositiva, en la definición de esta definición de masa, de mol, se independizó de la definición del kilogramo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que hacer, como lo muestra en esta diapositiva, la medición de masa del número de entidades elementales que tenemos que medir y también al mismo tiempo se utiliza porque se debe de conocer la masa atómica de lo que vamos a medir. Y lo vemos en la ecuación de abajo, donde el número de entidades es precisamente esta relación, la masa de las entidades que vamos a medir entre su masa atómica o masa molecular, dependiendo de lo que estamos midiendo. Aquí tenemos las definiciones que muestra, que son obtenidas del vocabulario internacional de pesas y medidas, de lo que vamos a utilizar o lo que utilizamos principalmente en la cadena de trazabilidad que vamos a ver adelante. Principalmente quiero que pongamos un poquito de atención a lo que es la calibración, de acuerdo a la definición, que es una relación que se establece de los valores de un patrón con los valores obtenidos a partir de ese patrón de medida, y con él se establecen las indicaciones con sus incertidumbres asociadas a lo que estamos calibrando. Sin embargo,
en metrología química, en las mediciones clínicas, no se calibra, por ejemplo, el instrumento de medición de química clínica. Lo que en realidad hacemos es una calibración analítica a través de un calibrador. Y más abajo tenemos la definición de trazabilidad metrológica, en donde nos dice que es el resultado de medida por el cual se relaciona con las referencias de manera interrumpida con las calibraciones, y cada calibración contribuye a su incertidumbre. Y con esto asignamos valores a materiales de referencia o a muestras, ¿verdad? En cada paso. Ahorita, en un momento lo vamos a ver de manera más esquemática. Y estos materiales de referencia deben de ser conmutables y por ende tenemos acá la definición de conmutabilidad, que es la propiedad de un material de referencia que expresa la proximidad de una parte entre los resultados de medida obtenidos para una magnitud determinada de este material utilizando procedimientos de medida dados, y por otra parte los resultados de la medida de otros materiales específicos o muestras. Esto es la referencia de la UPAC, donde muestra lo que debe contener una cadena de trazabilidad. Si vemos en el lado derecho, en rectángulos, vemos hasta arriba la cantidad de sustancia de la entidad elemental a la que debemos establecer la trazabilidad. En estos rectángulos tenemos los procedimientos de medida con que se van a utilizar en un sistema de medición para asignar el valor al calibrador. Y con este calibrador, con este valor y su incertidumbre, que es lo que tenemos en los recuadros rojos, y al lado los rectángulos del valor y su incertidumbre, vamos a asignar el valor a un sistema, vamos a calibrar, pero se refiere aquí a una calibración analítica a un sistema de medición secundario utilizando un procedimiento de medida. Y así nos vamos bajando en la cadena. Las primeras etapas corresponden principalmente a los institutos de metrología y posteriormente a los proveedores de reactivos para finalmente llegar a los usuarios finales. Esta es la misma cadena, donde arriba en la parte superior ponemos las unidades que normalmente se utilizan para la cantidad de sustancia o la concentración de la cantidad de sustancia, en el caso de miligramos por decilitro o milimol por mol. Y lo que tenemos aquí es simplemente el resumen de esa cadena simplificada que ya vimos anteriormente. Y bueno, eso es lo que debe de contener esa cadena de trazabilidad, y aquí les muestro las regulaciones que actualmente ustedes pueden revisar para revisar lo relacionado a cómo establecer la trazabilidad de los resultados del laboratorio clínico. Las pueden encontrar en la página del BIPM, en la parte de JCTLM, que es el Joint Committee, para el diagnóstico in vitro de los dispositivos médicos. Y aquí tenemos la lista de documentos relacionados con estos dispositivos médicos. En rojo resalto los requerimientos que se establecen para la trazabilidad metrológica a calibradores, materiales de control y muestras humanas, que establece la ISO 17511 en su última versión de 2020. Y aquí de manera esquemática lo que ya vimos de la ISO 17511,
Esta es una imagen que pueden ustedes también encontrar en el JCTLM, en donde muestra de manera esquemática o de manera más práctica un ejemplo de cómo se realiza. Hasta el lado izquierdo tenemos que el método para asignar el valor, el procedimiento de medición de resonancia magnética nuclear. Con él se asigna el valor a un calibrador primario o a un material de referencia certificado primario basado en la ISO 15194, que normalmente esto lo hace un laboratorio primario. Aquí ejemplifican un certificado de NI. Y con este calibrador primario, a través de mediciones de masa o de peso, que tenemos aquí en la parte superior, que muestra una balanza, se hace alguna disolución de este calibrador para que tenemos el tubito con tapita azul abajo, para con este calibrar el método de medición con el instrumento de medición que vemos arriba, el esquema de un cromatógrafo de líquidos con detección de masas, que normalmente el método de referencia es un método de dilución isotópica primario, que a su vez va a asignar el valor a un material de referencia secundario, que este debe ser conmutable, para que con él el proveedor o el fabricante pueda utilizar su método de medición para asignar valor a los calibradores que utiliza o que entrega a los laboratorios clínicos, que vemos acá abajo con un tapón negro, ¿verdad? Y finalmente, los laboratorios clínicos van a recibir un calibrador secundario del proveedor, en este caso ya sería en un nivel terciario, ¿verdad? Que aquí lo mencionan como M.5 y que es el calibrador para los usuarios finales. Y normalmente lo ponen puede ser en un vial, o aquí esquematizan también una cinta de medición que puede ser utilizada en un equipo que va a usar, en este caso, como este es un ejemplo para glucosa, el medidor que todos conocen o que se tiene normalmente en casa, en donde se toma la muestra al pincharse el dedo y se pone la gotita de sangre, para que finalmente el usuario pueda tener el resultado con trazabilidad al Sistema Internacional de Medidas y con ello asegurar la exactitud del resultado que le está entregando ese equipo de medición o medidor de glucosa, como comúnmente lo conocemos. Este es un mismo ejemplo para glucosa, presentado por el doctor Steve Westwood, en donde es la misma cadena de trazabilidad, pero aquí es esquematizada con los nombres generales de los métodos de medición y de los materiales de referencia. Y algo muy importante, al lado derecho vemos la incertidumbre estándar combinada en porcentaje que debería de tener, en donde vemos claramente que tiene en este caso, porque está referenciando, perdón, a cada uno de los materiales de referencia, desde el primario hasta al final, y vemos claramente cómo la incertidumbre se va heredando y va aumentando conforme bajamos en la cadena. Esto es cuando se establece la trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades de manera correcta. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué tenemos en nuestra medición? Voy a ejemplificar algo que hemos encontrado en México en las mediciones de creatinina de los laboratorios clínicos. En CENAM se produce el material de referencia certificado primario a través del método de dilución isotópica, y aquí esquematizamos la
cadena de trazabilidad de este material de referencia certificado primario de suero humano. Pero acá lo que les presentamos es cuando los laboratorios clínicos no utilizan esos materiales primarios, sino utilizan un calibrador del proveedor que viene de ese kit. Entonces, estrictamente quien debe asegurar la trazabilidad de ese calibrador es el proveedor. Y vemos aquí que no necesariamente se establece a través de los resultados de este estudio. Este estudio es un estudio que se ha venido haciendo desde 2016 hasta la fecha. Se han realizado 5 ensayos de aptitud en colaboración con AMPEC, que es la Alianza Mexicana para la Prevención de Enfermedades Crónicas. Y de estos 5 estudios o ensayos de aptitud que se han realizado, en donde han participado laboratorios clínicos de todo el país, es un muestreo, son en total 71 laboratorios los que han participado en estos 5 ensayos, y estos laboratorios normalmente son acreditados y llevan en sus programas el control externo de la calidad. Sin embargo, ellos también participaron en estos estudios adicional a su control externo de la calidad, a los ensayos en que participan para esto, pero en estos estudios son evaluados a través del uso de un material de referencia certificado de creatinina de 3 niveles, elaborado y diseñado en colaboración con AMPEC para este propósito, y son evaluados por el estadístico Z griego, que se muestra aquí la fórmula, en donde un resultado menor o igual a 2 es satisfactorio, entre 2 y 3 es no satisfactorio, y menor, y perdone, no veo aquí la presentación, mayor o igual a 3 es no satisfactorio. Aquí lo que observamos es los resultados de todos los laboratorios en las diferentes etapas, en donde el punto azul es el resultado del nivel bajo, el cuadrado naranja es el del medio y el triángulo verde es el del nivel alto. Lo que observamos es que abajo de 1 o menor de Z griega, que es la línea verde, donde deberían estar todos los laboratorios para ser satisfactorios, no es así. El resultado de 1 a 2, perdón, es cuestionable. Sin embargo, abajo de 1 es satisfactorio. Y los que tenemos abajo de 1 satisfactorios, pues son minoritarios. La mayoría están fuera y lo que observamos es una gran dispersión de resultados. Cabe aclarar que para todas las etapas se utilizó el mismo material de referencia certificado con trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, para encontrar o tener una idea más clara de qué es lo que está sucediendo, lo que hicimos fue evaluar con el apoyo de proveedores, ¿sí?, qué es lo que está pasando con los calibradores. Para esta evaluación, lo que hicimos fue clasificar estos resultados que les acabo de mostrar, en donde los clasificamos con el instrumento, el número de instrumento, el número del lote y el proveedor. De los resultados que evaluamos, solamente se incluyeron el 58 resultados, que corresponden al 81.7%. Y estos son los resultados de la evaluación para el proveedor 1. Este proveedor 1 utiliza como método de medición la reacción enzimática o el método de Jaffe. Los rectángulos que vemos aquí de colores corresponden a los diferentes lotes del calibrador de este proveedor. Y los puntos son los resultados de los laboratorios que utilizaron ese lote.
al mismo tiempo. Sí, bueno, en estos estudios, pues como vemos abajo en la parte de las X, están clasificados por el fabricante, la marca y el lote y la etapa. Aquí las etapas van desde la 1 hasta la 0. Y en estos resultados no es factible ver a simple vista una correlación entre el comportamiento de los resultados con el calibrador, con el lote del calibrador, porque tenemos resultados muy dispersos. En algunos, por ejemplo, en el primer recuadro, vemos dos que pareciera están correlacionados, sin embargo, los demás están dispersos y así sucesivamente. Sin embargo, en los resultados del proveedor 2, que utiliza como método de medición reacción enzimática, aquí sí se ve un comportamiento más correlacionado, simplemente, ¿verdad? Entonces, se ve claramente en el recuadro verde como todos los resultados que utilizaron este calibrador con este lote específico obtuvieron resultados muy similares. Y así, por ejemplo, en el recuadro verde claro, casi hasta el final, vemos dos resultados relacionados y uno de ellos no relacionados. Sin embargo, en el cuadro azul anterior, y la mayoría, los tres están correlacionados y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí sí se observa una correlación mayor con el calibrador. Aquí en el penúltimo, que solamente tiene dos datos, también se ven correlacionados, sin embargo, son dos laboratorios los que utilizaron este lote nada más. Pero, como les comento, aquí donde tenemos mayor número de datos, que es el recuadro verde oscuro al inicio, pues se ve claramente la correlación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si el calibrador no tiene trazabilidad al sistema internacional, me va a afectar el resultado del laboratorio clínico. Es por eso tan importante que el propio laboratorio clínico debe exigir al proveedor que le entregue su cadena de trazabilidad con la información completa. Y bueno, esto es lo que les quiero compartir. Estas dos últimas diapositivas me refiero simplemente a observaciones generales en donde les recuerdo que la definición del mol actualmente, después de 2019, es independiente del kilogramo, pero que para establecer la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades no son suficientes las mediciones de masa del calibrante, de la muestra o del control con que se mide, o la concentración de la cantidad de sustancia, me refiero a las mediciones de volumen, ¿verdad? Entonces, es necesario para establecer la trazabilidad adicional a tener calibrados los sistemas de medición de masa o los instrumentos de medición de volumen, es necesario también la calibración con trazabilidad al kilogramo de las balanzas, pero adicional se debe de tener la calibración analítica con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, utilizando para ello ya sea los materiales de referencia primarios como calibradores o el calibrador del proveedor que tenga trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades demostrado. Y al mismo tiempo se debe de verificar que el método que estoy utilizando, esto es el equipo de medición que estoy utilizando en los laboratorios clínicos, principalmente para química clínica, que son la mayoría de los mesurandos trazables al Sistema Internacional de Unidades, este debe de ser verificado con un material de referencia de matriz o con un control que normalmente lo provee el proveedor de reactivos en el kit, pero este tiene también que ser trazable al Sistema Internacional de Unidades y su trazabilidad debe ser demostrada con la cadena completa de trazabilidad y sus respectivas incertidumbres. Finalmente, con esta información les comparto que los resultados de las pruebas del laboratorio influyen en las decisiones clínicas del paciente. Esto todos lo conocemos. Y para mejorar los resultados y la seguridad del paciente es necesaria
es necesario establecer la trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades por los laboratorios clínicos. Y para ello se requiere, por un lado, como vimos en el caso del proveedor 1 de este ejemplo de creatinina, reducir la variabilidad entre los métodos. Luego, es también importante la producción y adopción de materiales de referencia y métodos de referencia para que los laboratorios clínicos y los proveedores de reactivos puedan utilizarlos para establecer su trazabilidad. Al mismo tiempo, se debe establecer laboratorios de referencia para reducir la variabilidad entre ellos. Capacitar al personal del laboratorio clínico y a los proveedores de reactivos en la importancia de la trazabilidad de los resultados del laboratorio. En México en particular, es muy importante la intervención de la Secretaría de Salud para que apoye a que los ensayos de aptitud de mesurandos o analitos que tienen trazabilidad al sistema internacional sean evaluados con valores de referencia certificados y trazables al sistema internacional, y no como se hace actualmente con valores de consenso de los participantes. Se debe asegurar que la trazabilidad de los calibradores y los materiales de referencia control sean trazables al sistema internacional de unidades y proveer a los laboratorios clínicos la información completa. Esto nos permitirá mejorar la veracidad de la información que recibe el médico y los resultados clínicos y la seguridad del paciente. Muchísimas gracias por su atención.